Desde el campus. Como parte de una serie de estrategias para atender a sus estudiantes, sobre todo los de nuevo ingreso, la UCAP lleva adelante el programa de formación profesor asesor, que ofrece a los docentes conocimientos y herramientas para acompañar a los jóvenes en su proceso de aprendizaje y de desarrollo individual ante los retos universitarios que se les plantean. El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP es el responsable de realizar este taller experiencial en el que los docentes comparten opiniones, vivencias e inquietudes alrededor de la figura del asesor en las aulas de clase y también definen sus límites de acción. Sobre este tema conversaremos con la profesora Maripili Golpe López. Ella es psicóloga, especialista en asesoramiento y desarrollo humano y magíster en educación. Además, es psicóloga asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Un gusto recibirla en Universate, profesora Maripili. Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Profesora, lo asomamos en la introducción, pero quisiéramos que profundizara en el concepto de profesora asesor. ¿Cuál es el rol en el proceso de aprendizaje del joven universitario que tiene ese docente? ¿En qué áreas puede impactar esta figura? Sí, fíjense, lo primero que es esencial es que el docente reconozca cuál es el proyecto educativo de la institución donde está, hacia dónde queremos apuntar en la formación de los jóvenes, qué estudiantes queremos graduar y para qué sociedad. Entonces debe, primero que nada, orientar su labor desde el modelo de competencias, en el caso de la UCAP, y desde el paradigma educativo ignaciano, que se centra en la experiencia, en la reflexión de esa experiencia para luego orientar la acción. Entonces, ese docente llamado asesor, apellidado asesor, debe entender cuál es el proceso de acompañamiento que estos tiempos requieren, más allá de trabajar conocimientos y competencias o contenidos específicos de cada carrera y especialidad. Generalmente los profesores se han formado o nos hemos formado, por supuesto, como especialistas en algún área, como conocedores del saber de una disciplina, pero esto exige mucho más. Exige entender a la persona que es el estudiante, pero también a la persona que es el profesor. Entonces, ¿cómo hacer ese acompañamiento para el desarrollo? Sobre todo centrado en el desarrollo, en potenciar los talentos a través de los signos de estos tiempos. No sé si me explico. Sí. Perfectamente, profesora. Fíjese que es normal que los aún adolescentes que cursan los primeros semestres en la universidad tengan crisis propias de la edad o tal vez que no estén seguros de su vocación o que incluso tengan dificultades de comunicación y por lo tanto con sus relaciones interpersonales y de grupos. ¿Cómo puede un profesor asesor notar que algo está pasando y que ese joven necesita ayuda? Sí. Fíjate, este programa de profesor asesor lleva muchos años en la universidad y trabajado por el CAD, por el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. Pero hemos tenido que, por supuesto, actualizar y adaptar, repito, a estos tiempos de una velocidad mayor, de cambios acelerados, de complejidades sociales importantes. Entonces, ese profesor ha tenido que pulir las destrezas de observación, por ejemplo, de atención y de escucha. Ese profesor necesita primero entender cuál es el periodo evolutivo de los estudiantes con los que está trabajando. Tú lo has dicho muy bien, son adolescentes aún, aunque estén en la universidad. Adolescencia tardía, como le llaman algunos, y eso tiene unos retos y desafíos en el acompañamiento. Entonces, primero, que ese profesor entienda cuáles son los retos esperados para esa edad, pero luego acompañado de un contexto en el cual están esos estudiantes y además otro planteamiento muy importante hoy día, ¿qué hacemos con la diversidad en el aula y con los procesos de inclusión? Diversidad en todo sentido, diversidad social, diversidad intelectual, diversidad de contextos económicos y sociales, diversidad sexual. Entonces hay muchos retos para ese docente en su acompañamiento. Entender cuál es el periodo evolutivo y las condiciones en las cuales está creciendo ese joven. Entonces el docente debe poder desarrollar
esas habilidades, primero de observación, luego de destrezas sociales para poder relacionarse con los individuos y con los grupos a los cuales se enfrenta. Entonces también necesita, por supuesto, apuntalar su capacidad para saber observar el grupo que tiene delante de sí y la dinámica del grupo. Como ves, es mucho más retador para el docente. Claro. Luego hay otras habilidades que necesita desarrollar como asesor. Ahora bien, profesora, un docente asesor puede hacer las veces de terapeuta. ¿Cuál en todo caso sería el alcance de ese ejercicio terapéutico si es así, y hasta dónde se puede intervenir en un caso determinado? No, para nada. No hay que confundir las dos cosas. Uh-huh. Cuando hablamos de acompañamiento y hablamos de desarrollo, es no solo garantizar que ese estudiante tenga un aprendizaje óptimo, sino que ese estudiante pueda reconocerse como persona y pueda ser acompañado, repito, en el desarrollo de la persona que es. Okay. Entonces, sí hay situaciones críticas que dentro del aula y fuera del aula necesitamos primero observar, como ya les dije, y luego poder atender. Pero poder atender algunas situaciones críticas en primera instancia. ¿Qué significa eso? Es el primer acompañamiento, la observación de una serie de conductas que pueden llamarnos la atención y luego derivar a las personas, servicios o especialistas necesarios para seguir atendiendo al estudiante. Pero es el profesor, en primera instancia, quien lo observa y quien remite. Incluso puede hacer una primera atención, pero solo para derivar en casos que amerite otro tipo de acompañamiento. Entonces, sí hay situaciones críticas, cuando poder diferenciar lo que es una situación propia del desarrollo y una situación crítica mayor. Para eso también están los entrenamientos y luego poder derivar. Para nada es un terapeuta, no hay que confundirlo. Estamos conversando con la profesora Maripili Golpe López, ella es psicóloga y asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Profesora, no todas las personas permiten ser ayudadas o ser asesoradas. Entonces, ¿qué debe hacer un profesor asesor cuando detecta un caso y quien lo protagoniza rechaza ese acercamiento? ¿Hasta qué punto es conveniente insistir y cuándo ese profesor debe dejar de hacerlo? Sí, muy importante, y lo discutíamos también en el último grupo con los profesores, muy preocupados por este tipo de cosas y cada vez observando más situaciones críticas en las aulas. Evidentemente hay un nivel de libertad, aunque sea un adolescente, pero nunca dejando de ejercer nuestra responsabilidad como adultos formadores. Entonces, de alguna manera, ese docente también se entrena para poder dar retroalimentación en ese caso. Solo poder describir aquellas conductas que está observando y que le llaman la atención y poder hacerle una devolución pertinente y en un momento adecuado a ese estudiante y poder ofrecerle toda la información sobre los servicios que dispone en la universidad para atender su necesidad. Eso es importantísimo. Ahora, y esa es parte de su responsabilidad. Ahora, hablando del taller específicamente o la serie de talleres que ustedes dan en esta materia, ¿esta formación está dirigida únicamente a los docentes de la UCAP o han pensado o están ya ofreciéndolo a profesores de otras instituciones? Y además, si nos puede complementar brevemente, si hay otros proyectos en esta misma área que se estén desarrollando desde el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. Sí, bien importante. Hasta ahora esta atención es para profesores de la UCAP. Incluso a nuestros grupos han venido profesionales que trabajan en la UCAP, que tienen algunas funciones formadoras, pero no necesariamente dan clase en ese momento. Y eso es válido también. Uh-huh. Todo adulto que tenga algún nivel de responsabilidad en la atención de los estudiantes puede ser bienvenido. Pero sí estamos planteándonos, a propósito del convenio que tiene la universidad con instituciones educativas de nivel medio, ¿sí? Okay. Cómo poder formar también a sus docentes como profesores tutores. El papel del profesor guía en la secundaria es fundamental para poder también atender a sus estudiantes adolescentes.
Entonces sí nos estamos planteando esas otras posibilidades a través del vicerrectorado académico con un programa de atención al estudiante de reciente ingreso, pero también a los colegios que están en convenio con la UCAP. Entonces hay posibilidades de proyectos futuros, cómo no, y a través de consultores UCAP también. Profesora Maripili, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya brindado estos conocimientos. Además, le deseamos mucho éxito en todos estos planes que sin duda van en beneficio del estudiante y también del profesor. Gracias a ustedes por la posibilidad de difundirlo. Teníamos en la línea a la profesora Maripili Golpe López, psicóloga y asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Si desean más información sobre este y otros programas que ofrece este importante centro de la UCAP, pueden seguir la cuenta @CADHUCAP en Instagram. Desde el campus.